Muy buenas noches, yo soy Elizabeth Hernández y les doy la bienvenida a un nuevo programa. Hoy tenemos al señor Eli Feinstein, ex candidato a la presidencia de la República y actual diputado de la Asamblea Legislativa. No olvide compartir la transmisión, dejar sus comentarios y dar me gusta a todas nuestras páginas. Comenzamos presentando a los conductores de nuestro programa, Ricardo López y Andrea Morales. Iniciamos y a partir de ahora, vamos en serio. Bienvenidos una vez más a este podcast Vamos en Serio. Como siempre es un honor compartir con ustedes. En el programa de hoy tenemos un invitado muy especial, es don Eli Feinstein, muy conocido, candidato a presidente en las pasadas elecciones, actualmente diputado de la República, pero algo que me gusta más de él es la facilidad que tiene para explicar términos económicos en español. Entonces, eso se lo agradezco muchísimo. Hoy vamos a tratar de hablar de eso también. Y bueno, Ricardo, muy contentos, ¿verdad? Sí, muy contentos y muy agradecidos con don Eli por aceptarnos la invitación y preparados aquí para un nuevo episodio de Vamos en Serio. Bueno, don Eli, bienvenido. Bienvenido, es un gran gusto tenerlo por acá, sobre todo porque estoy curiosísima de saber cómo es ver los toros desde la barrera y estar adentro en la corrida. Yo creo que eso hace una gran diferencia, por lo menos para mí fue una gran diferencia. Pero bienvenido a nuestro programa, espero que esté bien. Muchísimas gracias, Andrea, Ricardo, un placer de verdad estar por acá, más bien gracias por la invitación. Sí, es interesante eso de haber visto los toros desde la barrera y después llegar, y tal vez porque a diferencia de usted, yo llegué ya madurillo, ¿verdad? O sea, yo vi los toros desde la barrera 56 años antes de llegar, ¿verdad? Pucha, sí, los vi un poco menos. Y pues sí, a ver, yo como persona interesada en la política y analista, uno le seguía el ritmo a la Asamblea Legislativa y sin embargo uno llega y no es como uno creía, ¿verdad? Claro. Hay muchísimos matices, muchísimas cosas diferentes. Cosas que uno no se esperaba del todo, cosas que uno sabía que sucedían, pero tal vez no con la frecuencia que suceden. Así que, bueno, para mí ha sido una transición muy interesante. Para mí siempre los cambios de trabajo han sido, en toda mi vida, muy interesantes porque me gusta aprender cosas nuevas. Sí, yo no me gusta quedarme estancado en un solo lugar y entonces yo estoy disfrutando mucho la experiencia. Qué bueno, pero tal vez estamos comenzando al revés, ¿verdad, Andrea? Parte de este programa, don Eli, es conocer quién está detrás del personaje, ¿verdad? Entendemos que es vecino de Escazú. Tal vez si nos cuenta un poquito sobre cuánto tiempo tiene vivir acá en el cantón. Buena pregunta. Creo que desde el 2004, o sea, 19 años tengo de vivir aquí en el cantón. Bastante. Parecido a mí. Nos posamos parecido. ¿De dónde era usted antes? De Sabana. Yo crecí en Sabana Norte, detrás del ICE. De hecho, a mí me tocó ver cuando levantaron el edificio del ICE. Yo jugaba, sí, yo jugaba ahí en los años 70. De hecho, esta historia la conté en campaña. Los carajillos del barrio, ¿verdad? Era un barrio muy interesante. En una calle vivíamos un montón de judíos, ¿verdad? Éramos los polaquitos, y en la calle paralela había un montón de familias italianas. Entonces habían pandillas y hacíamos guerras entre las pandillas. O jugábamos fútbol, los equipos, ¿verdad? Entonces nosotros jugamos fútbol en todos los pisos del ICE conforme los iban levantando. Porque en aquellas épocas a nadie se le ocurría cerrar una construcción. Cuando se dieron cuenta, nosotros ya habíamos jugado en el 8º piso, ¿verdad? Y entonces ahí sí cerraron. Cuando las medidas de seguridad no eran tan estrictas como son. Asumieron que sí necesitaba un poquito de medidas de seguridad, pero un montón de carajillos persiguiendo una bola sí, que se podían haber ido en el piso. Pisos sin ventanas. Así es. Bueno, bastante emocionante. Sin paredes ni ventanas. Nada, claro. Hay que calcular. ¿Y cuando se iba la bola?
Nunca se nos fue, no me acuerdo que se nos haya ido, ¿verdad? Ya, tenía que bajar allí en carrera, algo chiquillo, a juntarla. Claro. Vaya usted y vuelve a subir todos los pisos. Y encontrarla, porque nosotros nos metíamos después de las 5 de la tarde, cuando se iban los obreros. Entonces, tampoco era como que nos daba mucha luz para el asunto. Así que ahí crecí yo, en Sabana Norte. Cuando mis papás se pasaron a vivir ahí, de hecho yo estaba bebé, y aquello eran puros cafetales. Había muy poquitas casas. Qué increíble, y ahora son puros edificios, ¿verdad? Ahora son puros edificios y sí, ahora eso es prácticamente San José Centro, ¿verdad? Sí. Correcto. Y mi papá trabajaba en el Hospital San Juan de Dios y la gente decía, uy, usted vive lejos. Sí. Mis abuelos vivían a 300 metros del San Juan de Dios, en calle 20, por el mercado de la Coca-Cola. Sí. Sí, entonces para ellos era lejísimo. Ah, sí, claro. Bueno, yo me acuerdo que ir a Escazú para mí era un paseo. Sí. O sea, bueno, yo a Escazú no me acuerdo haber venido de paseo. O sea, no venía a Escazú simplemente, a Ciudad Colón, que era Villa Colón. Bueno, sí, que todavía era más Villa lejos. Colón era un paseo y era como 1 hora y media el viaje. Sí. Sí, Era como ir a pasear. Interesante. Bueno, depende de donde uno, ¿verdad? Venía, obviamente, de la distancia donde uno lo toma en cuenta, pero sí, ahora, efectivamente, la Sabana, Escazú, las distancias se han acortado. Sí. Bueno, excepto por las presas, ¿verdad? Así que ese es un tema, ¿verdad? De nunca acabar. Don Eli, 2 hijas tiene. 2 hijas. 2 hijas. Sí. No radican en Costa Rica, están fuera del país. Lamentablemente para nosotros no. La menor está en España, estudiando ya en el último semestre, de hecho ya trabajando en la tesis, en Barcelona. Y la mayor estudió en Israel y se quedó ahí a trabajar, le ofrecieron trabajo y ha estado muy contenta. Entonces ahí sigue por ahora. Qué bueno. Viendo a ver qué hace. Y hay hijas grandes. Sí. Y están muy bien las dos. Entonces uno feliz de verlas bien, pero triste de tenerlas lejos. Claro, como papá. Sí, lógicamente, es duro. Sí. Y su paso por el estudio fuera de Costa Rica, entiendo que hizo un par de posgrados, ¿verdad? ¿Fuera? Uno afuera. Bueno, yo estudié economía aquí en la UCR. Sí, correcto. Y hice una maestría en administración de empresas aquí en la Universidad Interamericana de Puerto Rico, se llamaba en esa época. Entendí, leí mal, pensé que era Puerto Rico. Sí, no, era aquí en San Pedro, que es la misma que después se convirtió en Universidad Interamericana, la Interamericana de Costa Rica. Sí. Cambiaron el de Puerto Rico por de Costa Rica, pero mi título sí es de la universidad en Puerto Rico, ¿verdad? Porque era un campus satélite. Y después me fui a Estados Unidos, hice una maestría en economía, hice los cursos del doctorado en economía, completé todos los cursos, los exámenes, pero no hice la tesis. Entonces no soy doctor en economía. Solo faltó eso. Bueno, pero como si lo fuera, porque la verdad, como le decía anteriormente, a mí una de las cosas que me ha gustado mucho de usted y por lo menos de lo que fue el periodo de campaña, fue esa manera suya tan fácil de traducir, digamos, elementos muy técnicos de economía digo yo en español, ¿verdad? En un idioma que todos entendamos, ¿verdad? Sí. Y que sea fácil, porque estos conceptos económicos, que yo creo que eso es lamentable, ¿verdad? Porque la mayoría de personas deberíamos de manejarlos, porque es nuestro día a día, o sea, las finanzas, la economía, todo esto es lo que nos afecta directamente, ¿verdad? Sí. Y por alguna razón, yo creo que a los gobiernos a veces les conviene que la gente no sepa mucho cómo digerir estos conceptos, ¿verdad? Y los hacen tan etéreos, ¿verdad? Que nadie nunca entiende y como le digo, son cosas que tenemos que tener muy claras porque nos afectan en el día a día. Bueno, yo espero no caerle mal a un montón de colegas. Yo no creo que sea que los gobiernos quieren hacerlo más complejo para que la gente no lo entienda. Entre los economistas es poco común desarrollar la habilidad para explicar las cosas en términos que pueda entender cualquier persona. Exacto. Entonces, una conversación entre economistas, para una persona que no es economista es aburridísima, ¿verdad? Sí. Incluso una conversación que no tenga nada que ver con economía. Mi esposa siempre me vacila, ¿verdad? Porque yo tengo mi grupillo de amigos de la universidad y nos reuníamos desde hace chorrocientos años y nos seguimos reuniendo.
Ahora hemos aprendido a controlarnos los economistas, ¿verdad? Pero cuando estábamos jóvenes y fosforones y estudiando todos, haciendo el doctorado, lo que fuera, nos reuníamos y las esposas nuestras se quedaban así como, ¿de qué diablos están hablando? Y no están hablando de economía, ¿verdad? Están hablando de una receta de cocina, pero tenían que meter la teoría, ¿verdad? Claro. Entonces, es poco común entre los economistas desarrollar esa habilidad. Sí. Hay un poco un cierto novismo en la carrera, ¿verdad? De que una carrera muy cool. Esos son los complejos de inferioridad que tiene la gente, ¿verdad? Porque la economía es una ciencia social que utiliza abundantemente las matemáticas. Entonces, a más de uno le encantaría creer que es una ciencia exacta. Pero no lo Sí, es. Y no lo es. Nosotros lo digamos con seres humanos, ¿verdad? Sí. Pero entonces, los cursos universitarios son como de una ciencia exacta, ¿verdad? Montones de matemática, estadística y qué sé yo. Y al final de cuentas hay gente que se pierde de camino y se olvida de que no es una ciencia exacta, de que los modelos son modelos que lo que tratan es de representar la realidad simplificándola, pero que al final de cuentas detrás de todo lo que hay son seres humanos y los seres humanos van a reaccionar y a mí eso es lo que me gusta de la economía, los seres humanos van a reaccionar de ciertas maneras y uno puede formular políticas públicas tratando de predecir cómo reaccionan los seres humanos, pero uno tiene que entender que no siempre van a reaccionar como el modelo lo dice, ¿verdad? Y yo tuve un profesor en Estados Unidos que daba un montón de cursos a nivel de doctorado, pero nunca dejó de dar principios de economía o introducción a la economía. Y entonces él me invitó a escuchar el curso de introducción a la economía. Y yo fui y me senté durante un semestre, nada más a escuchar las clases. Era fascinante el tipo, la forma en que lo explicaba, ¿verdad? Y ahí es donde uno dice, a la pucha, yo estudiante de doctorado estoy disfrutando enormemente este curso de introducción a la economía y entendiendo un montón de cosas que cuando fui estudiante no las pude entender, claro, porque las explicaba con una sencillez, ¿verdad? Es que eso es un arte, ¿verdad? Es un arte. Y yo creo que en todos los campos, de las ciencias. Y muy interesante eso que menciona usted, porque yo creo que los economistas cuando se confunden en esa, o entran en esa trampa de creer que es una ciencia exacta, ahí es donde empiezan a haber políticas públicas erradas, ¿verdad? Porque o sea, el comportamiento humano, por más que lo queramos predecir, es totalmente impredecible. Yo creo que más que todas las políticas erradas son porque hay mucho de ideología y yo no estoy exento de eso, al contrario, yo soy probablemente uno de los diputados más ideológicos que hay en la Asamblea Legislativa. Más que los del Frente Amplio. No sé, no creo. Yo creo que ellos son más... Yo he aprendido en la vida a ser un poco más pragmático. Sí. Pero ciertamente están los del Frente Amplio, son hiperideológicos. Estamos los liberales, que somos bastante ideológicos. Pero yo en la vida he trabajado como consultor en formulación de políticas públicas. He trabajado para gobiernos nacionales, gobiernos estatales, gobiernos locales. Nunca he trabajado para el gobierno de Costa Rica como consultor. Y eso es porque nunca me afilié al colegio de profesionales en ciencias económicas. Lo deben de querer mucho. De vez en cuando me invitan a dar una charla, ¿verdad? Yo siempre les pregunto, ¿tengo que pagar cuota o...? No, si hay que pagar cuota, entonces no voy. Por supuesto que no. Pero uno aprende que hay cosas que funcionan y hay cosas que no. Y lo que no funciona, ¿para qué insiste uno en lo que no funciona? Ahora, lamentablemente tengo que decir, usualmente lo que no funciona son las ideas más tiradas a la izquierda, ¿verdad? Sí, en materia económica. Yo creo igual, pero bueno, en esto obviamente nos ganaremos muchísimos enemigos. Evidentemente aquí hay una gran cantidad de la población que no comparte estas ideas. Sí. Y a mí me llama mucho la atención porque yo creo que es una cuestión muy idiosincrática, ¿verdad? De decir, no, yo soy del medio, yo soy del centro, ¿verdad? Porque nosotros para no complicarse, no generar claro, porque los ticos siempre es esas medias tintas, ¿verdad? Sí. Eso que andamos como por aquí para allá, ¿verdad? Pero realmente...
pero eso es más tirando a la izquierda que otra cosa. Y tiene mucho que ver en la dependencia psicológica que hay del Estado. O sea, y del poder sacrosanto que le dan los costarricenses al Estado costarricense. Sí, el papá Estado el que es pero el único que puede hacer. Pero es un peso muy grande, es un peso muy grande que yo me aprendí, lo fui quitando. Cuando yo entro a la Asamblea Legislativa, yo creo que a mí quien me hizo liberal fue el PAC. Ajá. O sea, realmente. Se entró por el PAC. O sea, el PAC me hizo liberal, claro, porque yo entré con ese partido y cuando los vi actuando me di cuenta que... Sí, usted dijo, ¿qué hago aquí? Que yo no compartía absolutamente... Porque me habían vendido la idea de centro, pero eso no era así. No era así. Bueno, es que el espectro político en Costa Rica sí está un poco corrido hacia la izquierda. Sí, tradicionalmente hemos sido gobernados por partidos de centro-izquierda. Correcto. Que nos han acostumbrado a que lo de ellos es el centro y lo que está a la derecha de ellos es la derecha o sea, cuando usted está en el centro-izquierda, usted a la derecha todavía tiene el centro. Exacto. ¿Verdad? Y entonces, como ha sido durante 70 años de gobiernos de centro-izquierda, pues la gente piensa que por ahí anda el centro, ¿verdad? No, y siempre se le ha atribuido a la derecha este cuento como del coco, ¿verdad? De que el coco viene por usted y prácticamente es el de derecha viene por usted, porque quieren privatizar todo, quieren robarse todo. O sea, ¿cómo explicaría usted, por ejemplo, qué es ser un liberal? Ser un liberal es una persona que, en primer lugar, respeta profundamente los proyectos de vida de los demás, que no le gusta que se metan en el suyo, ¿verdad? Y que por lo tanto busca crear un conjunto de reglas que faciliten que cada quien pueda llevar adelante su proyecto de vida según su escogencia. Exacto. Bajo un conjunto de reglas comunes de convivencia. Entonces, ese es el marco legal. El marco legal nos dice lo que podemos y lo que no podemos hacer. No matarás, no robarás, ¿verdad? Qué sé yo. Y de ahí para afuera, dentro de los confines del marco legal, uno debería ser libre de hacer lo que quiere. Después empezamos a encontrar sistemas donde dentro del marco legal a usted le dicen, si usted es libre de hacer lo que quiera, pero no puede producir electricidad. Usted es libre de hacer lo que quiera, pero no puede transmitir por radio, necesita una licencia. Comienzan a limitar de alguna manera. Y comienzan a limitar. Claro. O usted es libre de hacer lo que quiera, pero no se case con alguien de su mismo sexo porque la ley lo prohibía hasta hace un par de años, ¿verdad? Correcto. Entonces, para el liberal, respetando la dignidad humana, la dignidad de cada una de las personas, independientemente de las diferencias que podamos tener, correcto, creemos que el camino al progreso es a través de la libertad, ¿verdad? Y entonces, insisto en esto, no se trata de libertinaje, no se trata de que cada quien haga lo que se le pegue la gana. El marco legal, la seguridad jurídica que llaman, es importantísima. Correcto. Para el desarrollo de una vida plena para cualquier persona, cualquiera sea su proyecto de vida. Así usted sea hombre blanco, heterosexual, casado, con hijos, o mujer negra, lesbiana, así usted sea empresario exitoso o actriz de teatro, o músico, o doctor, o lo que sea. O sindicalista. ¿Verdad? Sindicalista. Bueno, ahí también es parte de la libertad. Sí. Frente amplista, liberal, no importa. Exactamente. No importa. Yo podré estar en desacuerdo con las escogencias de algunas personas, pero no es mi vida. No. Yo no tengo por qué meterme en las escogencias de esas personas. Entonces, siempre y cuando se haga dentro de ese marco de convivencia, yo estoy feliz de que lo hagan. Sí. Y don Eli, tal vez hay algo interesante en todo eso, ¿verdad? Ahora que venimos saliendo de una pandemia donde hubo un exceso, justamente por el miedo, creo que muchas personas aprovecharon ese miedo para extender las restricciones, ¿verdad? Y coartar libertades. Sí. Qué difícil saliendo de ese esquema para personas que creemos en las libertades y la libertad es prácticamente uno de los principios más importantes después de la vida, ¿verdad? Y que creemos que podemos ejercer, o sea, que debemos de vivir en libertad. Qué difícil después de estas amarras
poder expresar esa libertad, sobre todo cuando la gente entra como en un pánico colectivo, ¿verdad? Sí. Es curioso porque, a ver, la libertad en alguna medida genera inseguridad. Con la libertad viene la responsabilidad. Usted es libre de hacer lo que usted quiera, pero usted también es responsable de los resultados de lo que usted haga, ¿verdad? Y entonces cuando el Estado le dice a uno, no, usted sea taxista y yo por ley le voy a garantizar su equilibrio económico, eso le da mucha seguridad a la persona, ¿verdad? Y entonces la gente, cuando ya está acostumbrada a eso, reacciona negativamente a la libertad, ¿verdad? A mí me han dicho extremista, y yo siempre digo, ¿qué hay de extremista en defender la libertad? Que ojo, ya hice la aclaración, libertad no libertinaje, ¿verdad? Correcto. ¿Qué puede haber de extremo en defender la libertad? Al contrario, alrededor del mundo los defensores de la libertad son los defensores de los derechos humanos, son las personas más moderadas que existen en todas las sociedades. Más ¿verdad? tolerantes, más respetuosas. Así es. Y entonces sí, la pandemia crea una situación donde las restricciones le dan a la gente una sensación de seguridad. Y entonces salir de la pandemia y volver a encontrarse con la libertad, y uno como político andar propugnando mayor libertad, es complicado. Uh-huh. Y aún así, también a un segmento de la población más bien le despertó ese espíritu liberal. Eso de, no sabe, a mí no me gustó que me tuvieran 2 años encerrado en la choza. A mí no me gustó esa vara que me dijeran cuáles días podía salir, cuáles días no podía salir, claro. ¿Verdad? Y entonces también se ven los resultados políticos. Hace 5 años no hubo ninguna representación liberal en la Asamblea Legislativa. Hace 1 año logramos 6 diputados, ¿verdad? Sí. Y ahí hay una señal. Hay otro montón de factores, hicimos una buena campaña, todo lo que usted quiera. Sí, sin duda. Pero ciertamente había una inclinación de un segmento importante de la población a escuchar un mensaje liberal y a decir, sí, eso es lo que yo quiero, lo voy a apoyar y votamos por eso, ¿verdad? Sí, que esa era una de las preguntas que yo le iba a hacer, don Eli. Tuvimos 4 años de que no hubo representación liberal en la Asamblea Legislativa, cosa que fue algo terrible. Yo creo que cuando más se necesitaba era en el tema de la pandemia, diputados liberales, para que sirvieran como un equilibrio, no solo en la pandemia, sino a nivel general. ¿Cómo fue ese retorno de los liberales a la Asamblea Legislativa? ¿Cómo lo ha sentido con las bancadas tal vez de Frente Amplio, que históricamente han sido ideológicamente ya opuestas, ¿verdad? La visión liberal. Por un lado, yo creo que la bancada del Frente Amplio es una bancada a la que le gusta la confrontación ideológica. Entonces, ellos deben en algún nivel del subconsciente estar contentos de tener una bancada que hace eso, ¿verdad? Y los tienen pegaditos, ¿verdad? Están de vecinos. Estamos de vecinos en el plenario. Así es. Yo creo que más bien para otras bancadas ha sido más difícil porque se habían acostumbrado a no tener esa pega de chorizo, ¿verdad? Que es tener liberales defendiendo el bolsillo de los costarricenses, correcto, recordando a la gente, mire, eso que usted va a hacer es subir un impuesto. Sí. Ese impuesto tiene que salir del bolsillo de alguien. ¿A quién va a joder? ¿Verdad? Entonces, hay bancadas que se acostumbraron en pandemia, y precisamente por el pánico de la pandemia, que se aprobaron centenares de leyes en este país, sin mayor discusión. Sí, muy fácil. Algunas terriblemente malas, ¿verdad? La ley 9999, hasta un buen número le tocó. La ley 9999 que es básicamente la que dejó a los maestros maniatados en el aula, ¿verdad? Regresamos de la pandemia y ahora vemos la ola de violencia en los colegios, y no voy a decir que es únicamente por la ley, porque muchachos encerrados en la casa 2 años, probablemente llegan poco fogosos, ¿verdad? Claro. Pero a los maestros los dejamos absolutamente amarrados, atados de manos, porque no pueden disciplinar a los estudiantes. ¡Qué horror! ¿Verdad? ¡Qué horror! Y eso está en una ley que se aprobó aquí, ¿verdad? Entonces, sí, yo creo que somos más incómodos para esas bancadas que se acostumbraron a que las cosas pasaban resbaladas sin mayor debate, sin mayor discusión.
Sí, y tener ahora a Campanita hablándoles en el oído todo el tiempo, como la conciencia, diciéndoles, eso está mal, no subamos los impuestos, no jodamos a los ciudadanos, no creemos más regulaciones. Creo que no les gusta mucho. No, y es que es increíble porque, digamos, yo creo que la mayoría de diputados se sienten muy orgullosos de aprobar leyes. Cuando yo ingresé creí que ese era un parámetro correcto para medir la buena labor de un diputado. Ahora creo que la buena labor de un diputado es derogar leyes estúpidas. Pues Andrea, qué buen... Qué dicha que cambió. Qué buen aprendizaje. Sí, es que es la verdad. No, yo siempre lo he dicho. Sigue siendo, o sea, los diputados creen que hay dos parámetros. Uno es la cantidad de leyes que presentan y el otro es la cantidad de leyes que les aprueban. Más preocupante es la prensa, porque los periodistas lo miden a uno. Sí, eso es cierto. Así. Eso es cierto. ¿Verdad? Sí, hay una medición que está totalmente errada, ¿verdad? Y ahí empieza la desinformación, correctamente. Sí. En el último año del periodo anterior, ahora, si mal no recuerdo, se aprobaron 297 leyes. 290 por ahí. El número exacto no me haga caso. En promedio, el promedio histórico ha sido de 90 leyes por periodo. En el último año se aprobaron 290 leyes. Y ahí es donde empiezan a pasar el montón de arbitrariedades. De arbitrariedades, y sí. goles que no sabemos y después no entendemos por qué se aprobó esta ley y es que la ley lo dice así, ¿verdad? Y los burócratas felices agarrándose de esas trabas para no permitir que nada pase. Pero usted ve a la prensa y va y dice, la Asamblea aprobó, bueno, puedo decir cualquier cosa, aprobó solo 64 leyes en este periodo. Sí, es que... Es la de más baja productividad desde 1984. Perdón. Sí. ¿Eran necesarias más leyes? No. O sea, el país ya va por 10,000 y resto, ya le perdí el ritmo. ¿A cuántas leyes tiene el país? Sí. ¿Quién puede cumplir con todo eso? Sí, es una barbaridad. Nosotros, yo soy judío, entonces tengo ciertos puntos de referencia, ¿verdad? En el judaísmo se habla de 613 mandamientos. Correcto. O sea, se dan los 10 mandamientos, son los 10 grandotes, pero hay 613. Sí, correcto. ¿Okay? Y por supuesto que nadie cumple los 613, y menos los que no somos judíos practicantes, ¿verdad? Entonces, cuando los rabinos lo agarran a uno y le tratan de meter un poquito de espiritualidad, le dicen, venga, hagamos una cosa. Empiece a practicar uno de los 613. Escoja uno, dígame cuál, y empiece a practicarlo. Cuando ya lo tenga dominado, va con el segundo. Ahí implícito hay un reconocimiento de que es imposible cumplir 613 reglas a la vez. Claro. Bueno, ahora cumpla 10,000 y resto, ¿verdad? Sí. Es un despropósito, es una locura. Incluso hay leyes que se contraponen a otras leyes que no fueron derogadas. Sí. Entonces uno se queda como... ¿Cuál aplico? ¿Cuál aplico, sí, verdad? Bueno, no, y ahí vienen las teorías. Yo como abogada le puedo decir, bueno, sí, ahí vienen las tesis de cuál ley hay que aplicar de acuerdo a las teorías, digamos, jurídicas. Pero es un despropósito, claramente. O sea, claramente es un despropósito. Yo, por ejemplo, estuve muy de acuerdo en algo que usted conversaba mucho en campaña que tenía que ver con eliminar instituciones, ¿verdad? O fusionar, ¿verdad? También. O fusionar. Bueno, yo es que... Le gusta más eliminar, ¿no? A mí también, pero todas. Fusionar es algo, por lo menos. Es que, de verdad que, vamos a ver, o sea... Bueno, es que en la fusión se eliminan varias. Sí, sí. Pero es que hay mucha duplicidad, hay muchísima duplicidad. Sí, claro. Vamos a ver, todas las instituciones tienen, yo estoy segura que si uno ve, todas tienen apoyo a pymes, apoyo a microempresas, apoyo a las mujeres solas, apoyo a las mujeres a los niños, a los ancianos. Sí. O sea, todas repiten las mismas funciones y al final es tan poco lo que realmente se logra como impacto. Así es. Que no, ¿verdad? Que no se justifica. Sí. El caso tal vez más patético es la política social. Hay 20 y pico instituciones haciendo política social. No hay una sola que por ley sea la rectora del sector social. No la hay. Y por eso en cada gobierno usted ve que vienen y dicen, alguien dice, ministro de Trabajo va a ser el rector del sector social. Otro llega y dice, no, el presidente de Lima lo vamos a nombrar, o la presidenta de Lima la vamos a nombrar como ministra de Bienestar Social. Y le damos la rectoría. Y hay 20 y pico instituciones con más de 45 programas sociales.
Y entre esos programas sociales hay decenas para los niños, decenas para los adolescentes, decenas para la mujer, decenas para las familias en situación de pobreza extrema, etc. Pero entonces hay familias que no reciben todo lo que deberían de recibir y hay familias que reciben más de lo que necesitan, ¿verdad? Y no hay una centralización. Los liberales no somos muy amigos de la centralización, sobre todo cuando se habla de planificación económica, pero en la política económica usted tiene que tener una base de datos centralizada. Sí, un responsable, un encargado. Doña Andrea pidió estos 7 beneficios. El 1, el 2 y el 3 está bien, le corresponden, pero el 4 se repite con el 1, no lo necesita. El 5 no le toca porque no está en esta condición, ¿verdad? Entonces sí hay que tener de hecho no hay que tener 45 programas, eso también es un despropósito, pero ahí es necesario centralizar esto en una institución que pueda tener una rectoría clara y fuerte de la política social, porque vea lo que estamos hablando, Ricardo, pobreza. Tenemos 45 programas, 23 instituciones para combatir la pobreza, sin contar el Ministerio de Educación. La educación debería de ser el principal movilizador social, ¿verdad? Tenemos la Caja Costarricense de Seguro Social. Una población bien atendida en materia de salud tiene condiciones para superar la pobreza. Por lo menos ya esa no es una preocupación, ¿verdad? Sin contar estas, tenemos 20 y resto de instituciones y 40 y resto de programas. ¿Y qué ha pasado con la pobreza en este país en los últimos 25 años? Intacta. O tiende a crecer un poquito. Pero digamos, creció, digamos, por la pandemia, pero sería injusto achacarle. ¿Verdad? Pero siempre ha oscilado alrededor de 20. Correcto. Ha llegado hasta 23, ha bajado a 17 en los mejores momentos, pero de ahí no se ha movido, ¿verdad? Ahora, también el gasto, perdón, Andrea, el gasto, o sea, si lo hablamos ya en tema económico, es exageradamente multimillonario el gasto social, ¿verdad? En Costa Rica. Sí, yo no lo llamaría exagerado porque evidentemente no estamos logrando el objetivo, ¿verdad? Sí, más que todo porque no se está logrando. Claro, pero no es un tema de monto, es un tema de lo mal dirigido. De la eficiencia. Lo mal ejecutado, así que hablaba usted que había que buscar la manera de focalizarlo. Pero es que también, vamos a ver, yo qué vacilón, ¿verdad? Porque si uno se va radicalizando en lo liberal, ¿verdad? Sí. Y yo sí en muchas áreas, yo casi que diría que solo en la agricultura no soy tan radical. Porque creo que hay una estrategia importante que tiene que ver con la salud y la calidad de vida de las personas. Pero dejando eso de lado, es decir, todo esto a mí me parece que es un mecanismo perverso de tener fichas, ojo, suena horrible lo que estoy diciendo, pero así siento que lo ven algunos políticos, fichas estratégicas para manipular como ayuda, digamos, a la maquinaria electoral, ¿verdad? Entonces, al final, por eso es que estamos así, por eso es que no se mueven esos números, porque todo es el mismo botín que usa el que está en el poder para decirle a la gente, vea, yo les voy a ayudar, pero usted vote por mí. O sea, hay todo un movimiento que no tiene nada que ver, como lo dice usted, con requerimientos técnicos reales, científicos, ¿verdad? De quiénes son los que deben de tener el acceso a estos programas, sino más con las argollas y las conexiones que eventualmente puedan tener las personas. Y por supuesto que esto es achacable más al gobierno que a otra cosa, porque la gente necesitada siempre va a aprovechar estas portillos, digamos. Por supuesto. Y los que definitivamente no, pues son las personas que totalmente están desatendidas, como lo sabemos, que son estos índices de pobreza, porque hay que decir que pobreza es la gente que no puede ni comer, o sea, no tienen ni cómo resolver una comida al día, ¿verdad? Sí. Entonces, ya son extremos dolorosos, ¿verdad? Como sociedad y como población que lleguemos a eso. Pero don Eli, a mí me llama la atención, digamos, todas estas, yo también seguramente porque vengo de un partido que se las daba de amantes de los desafortunados de la sociedad, ¿verdad?
Los aman tantos que los mantienen, ¿verdad? Los mantienen, sí, los mantienen estando en ese estado para que sigan siendo necesitados de ellos. Sí, Así yo toda esa, por eso digo, es como un ciclo perverso que se mantiene y que se profundiza. Pero estas personas, por ejemplo, yo pienso, bueno, la verdad, yo pienso en una persona como don Alberto Salón, por ejemplo, que es un académico en su tiempo, o sea, como académico muy respetado. Estoy segura que un excelente profesional, probablemente una muy buena persona, ¿verdad? Pero ya llega a la como rector y empieza a hacer locuras. ¿A qué llamo yo locuras? Bueno, primero, esos salarios indignos, ¿verdad? A defender privilegios. O sea, defender privilegios y salarios que no son correctos si usted se dice amante de las personas más necesitadas, ¿verdad? Después, presupuestos que todos giran alrededor de viajes al extranjero y monumentos estúpidos, ¿verdad? Entonces, digamos, ahí es donde uno dice, todos estos grupos tan sociales, ¿qué gran deuda tienen con la sociedad al final? Porque tanto hablan, yo creo que hay otra gente que habla menos y, como dice usted, es más pragmática y ofrece mejores resultados, pero quizás estamos perdiendo un foro. No sé, a la larga no estamos sabiendo hacerlo, ¿verdad? Para jalar a este grueso de la población que están logrando jalar ellos. Porque yo veo, por ejemplo, don Eli, a lo que voy, perdón, que es que hay tanto que hablar, ¿verdad? Y me emociono mucho. Yo, por ejemplo, el día que usted fue a la marcha, a apoyar, porque usted no fue ahí a obstaculizar o a interrumpir ¿verdad? O a amotinar, ni mucho menos. Usted fue a apoyar la causa en el Día de la Mujer. Así es. Y yo ver en la televisión, lo vi rápidamente, personas lanzándole líquidos, que no sé, agua o lo que fuera, no sé, usted me va a explicar ahorita qué fue lo que pasó. O sea, ahí es donde uno dice, ¿cuál es la lucha de estas personas? O sea, ¿cuál es la lucha? Es todo como una pose, como una hipocresía, como una falsedad, me parece a mí. Total y absolutamente. Y lo voy a amarrar con el tema anterior, porque usted hablaba de las personas que son tan amantes de las personas necesitadas que las reproducen, o por lo menos las mantienen en esa condición. Hemos tenido una discusión en la Comisión de Reforma del Estado, en la Asamblea, que yo presido esa comisión, una discusión acerca de la política de vivienda del país. El país ha tenido una política de vivienda que ha tenido un éxito relativo, pero también tenemos que reconocer que 36 años después todavía tenemos déficit habitacional. Y ahora, más que la falta de viviendas, es la cantidad de viviendas en mal estado, ¿verdad? Pero seguimos teniendo los dos problemas. Y se han entregado 460,000 bonos de vivienda. Debería decir bonos gratuitos de vivienda, ¿verdad? Y entonces se plantea la discusión de si el bono debería ser gratuito. El gobierno va un paso más allá y presenta un proyecto de ley donde eliminan la palabra bono y lo cambian por subsidio. Y entonces hablan de que los subsidios deberían de ser para las familias más pobres que no tienen capacidad de pagar, pues sí, un bono gratuito de vivienda, ¿verdad? Pero para las demás familias que tal vez pagan un cuarto o pagan 40,000 pesos al mes, lo que sea, bueno, que sigan pagando eso mismo para su propia vivienda. Entonces reciben la vivienda, pero van pagando, aunque sea simbólico el monto. Y eso, en primer lugar, permite que los recursos disponibles se multipliquen. Correcto. ¿Verdad? Claro. Y en segundo lugar, y yo creo que es más importante, le da a las personas una sensación de propiedad. Correcto. Porque lo que no cuesta se hace fiesta, ¿verdad? Y cuando usted se siente propietario de algo, usted lo cuida. Correcto. ¿Verdad? Entonces, hasta ahí la discusión, vamos bien. Aparecen Liberación y La Unidad. Liberación, partido que creó el bono de vivienda. Así es. La Unidad, partido que hizo gratuito el bono de la vivienda. Y primero viene un diputado de Liberación y dice, el bono no se toca, es una creación de Liberación Nacional y no vamos a permitir que lo toquen. Y se para un diputado de La Unidad y dice, no vamos a permitir que se elimine el bono gratuito, esa fue una creación del gobierno de Calderón. Y entonces el único argumento es porque esto es porque lo creó Liberación y esto es porque lo creó Calderón, no van a permitir que se toque.
si la política funciona o no funciona, dejó de ser relevante, ¿verdad? ¡Qué horror! Pero es lo mismo, es que justamente lo que tiene que ser relevante es si funciona o no funciona. No, la pregunta, quizás funcionó en un momento, ya no. Claro, funcionó por un tiempo, pero ya es hora de evolucionar, correcto. ¿Verdad? Pero la pregunta que usted hacía era, ¿cuál es? A ver, ¿cómo fue la pregunta? ¿Qué es lo que verdaderamente defienden? En referencia a las mujeres que tuvieron a bien rociarme a mí, a mi esposa y a mi suegra con agua. Fue agua. En el caso de la marcha... Bueno, y además a su esposa y a su suegra. Es que, no, fue vergonzoso. Es terrible. Mi suegra que decidió ir, yo le dije a mi esposa, mejor no, pero ella decidió que ella quería ir. Nunca nos había acompañado a ninguna actividad política de ninguna naturaleza. La señora tiene 82 años, 82 años. Qué espanto. Ahí se vino con nosotros. Y lo que me gritaban era, básicamente lo que me estaban diciendo es que en esa marcha no eran bienvenidas personas que no fueran de izquierda. Es decir, que la causa era exclusiva. Bueno, ahí resume lo que hablabas ahora. Exactamente. Por eso es que lo menciono. Que la causa es exclusiva de la izquierda. Entonces, lo que me queda claro es que la causa son sectas. La causa no es la mujer. La causa no es la mujer y los derechos de la mujer. La causa es el monopolio que ellos quieren arrogarse en la izquierda a la defensa de ciertas cosas. ¡Qué horror! Y por eso nosotros le pusimos liberal progresista al partido. Sí. Porque básicamente queríamos, suena feo lo que voy a decir, pero es echarles un gargajo en la cara, decirles, no señores, uno puede estar en otro lado en el espectro político y también defender la igualdad de la mujer, el matrimonio igualitario, la fertilización in vitro y otras causas. Podemos, ¿por qué no podemos? Sí, que ellos sean autodenominados los únicos, que son ¿verdad? sectas, por eso es que yo les perdí el respeto. Yo a todas estas personas les he perdido mucho el respeto y lo vi de primera mano porque se vuelven sectas. Son adoctrinamientos que no tienen ninguna racionalidad en su explicación, porque esto que usted está diciendo es absurdo. O sea, justamente lo que ellas deben buscar es personas que se unan a la causa y que apoyen la causa. Totalmente. Pero ellos alejan a las personas porque exactamente es gente profundamente insegura y llena de temores y de problemas mentales que tienen que pagarse a ver. En la vida todos tenemos que pagarnos a ver. O sea, es un buen consejo, porque hay gente que está con mucha carga emocional y desgraciadamente tienen un poder político, porque todavía si solo lo hicieran en su ámbito privado, ¿verdad? Pues bueno, pero tienen a veces un megáfono que les permite poner estas posiciones y gente que tal vez no tiene la manera de discernir, se los llevan entre las patas. Claro. Eso es lo que uno más reprocha, ¿verdad? Sí. De estas posiciones. Y es lamentable, y eso yo no sabía ese detalle que usted nos está contando, pero es una falta de respeto. Yo yo creo que uno no tiene que ser o sea, cualquier persona con 4 dedos de frente sabe que a una persona adulta mayor se le debe respetar. Claro. Y más a la familia. Una cosa es el ataque que puede ser contra usted porque usted decidió asumir un cargo público y está bien. Y el ataque, ojo, no de tirarle agua, eso jamás. No. Pero sí, digamos, el debate de las ideas, el que si usted se lleva un madrazo, bueno, como me los he llevado yo, don Eli, porque desgraciadamente, ¿y qué va a hacer uno? Ni modo. Lo hablábamos antes de empezar el programa, las que más sufren son las mamás. Son las mamás de uno. Sí. Pero es lo que me molesta, porque ya cuando es con la familia de uno que no decidió este camino, ellos no tienen por qué verse afectados por esto. Así y la gente debería tener la madurez y la altura moral para decir, no, hasta aquí llegamos porque hay que ser respetuoso de este contexto, ¿verdad? Sí, pero quisiera darle un giro a la conversación. Don Eli, hubo una entrevista con José María Figueres en enero del 2022. Dicen algunos medio conocedores de la política que ese fue un antes y un después para Eliezer Feinstein. ¿Cree usted que esa entrevista de verdad electoralmente le favoreció? ¿O usted cree que no?
¿Y por qué no decimos que ese debate fue un antes y un después para José María Figueres? Por eso digo, dice que Lucho en la política Sí. hacen la lectura al revés, ¿verdad? Quizá. Pero sí tuvo un alcance muy grande ese debate, fue muy interesante. Definitivamente fue un punto de inflexión importante en la campaña. Sí. No fue el primero ni el único, y lo que voy a decir a mucha gente le va a arder, pero el primer punto de inflexión fue el helicóptero. Y eso fue a finales de diciembre. Muy bueno. O sea, eso fue lanzado a finales las de redes, diciembre. pero ¿Cómo? movió mucho. Claro las que redes. sí. Claro. Sí, yo TikTok fue recuerdo. Bueno, tiene una maravilla. Tiene 900 y resto mil vistas en TikTok. Sí. Pero ciertamente ese debate, porque al ser con Figueres, me puso en otro plano, ¿verdad? Sí. Donde la gente que sabía que yo era candidato, que probablemente no era mucha a esas alturas, me veía como un candidato de en segunda fila, ¿verdad? Y donde me ven de tú a tú discutiendo con él, y perdón por la falta de modestia, pero yo creo que yo barrí el piso con el señor. Hizo lo que le dio la gana, la verdad, con sinceridad. Ya ahí sí me empezaron a ver con otra cara, ¿verdad? Claro. Yo creo que ese día fue un punto de inflexión para mucha gente. Sí. El debate original era Villalta contra Eli. Y Villalta se quitó. Y extrañamente a mí me sorprendió enormemente, porque yo me quedé sin rival, ¿verdad? Para la defensa del título, digamos. Claro. Extrañamente José María aceptó. Yo voy José María Figueres. Sí. Porque José María Villalta declinó. Pero ya se había anunciado con Villalta. Lo que pasa, y en esto sí le doy la razón a él, es que a ambos nos dijeron que iba a ser un debate de unos 4 o 5. Pero nadie más aceptó. Los únicos que habíamos aceptado éramos José María Villalta y yo. Ok. Cuando lo anunciaron nosotros dos solos, yo dije, esto no fue lo que me dijeron, pero listo, yo cualquier oportunidad por supuesto. De aparecer en una pantalla de televisión, yo la tomo, ¿verdad? Sí, de expresar sus ideas, de que la gente lo conociera, porque realmente a ese punto usted no estaba tan conocido. Todavía no. Y de ahí José María Villalta habrá hecho otro cálculo y dijo, no, yo no participo en eso. Los productores se pusieron a correr a ver cómo hacían para encontrar a alguien y Figueres les aceptó. Qué bueno. Así que sí fue un punto importante. Sí, y tiró una frasecilla ahí, Figueres, que decía, Eli diputado, Figueres presidente. Sí. No, pero no, don Eli se la jugó yo muy recuerdo bien. perfectamente. Los debates, yo creo que si algo hemos aprendido de las últimas, bueno, es que esto se ha aprendido desde siempre, los debates son muy decisorios. A veces sí, a veces no. Yo creo que hay gente que lo dice, para mí son muy decisorios. Si usted ve la candidata del PUSC, doña Linet, fue un antes y un después en los debates. Totalmente, o sea, ella venía con una tendencia bastante importante hacia arriba, y después de los debates no. Y yo creo que en los debates ganaron usted y el señor presidente, definitivamente. Y usted lo ve reflejado en los resultados. Es importante esa interacción. Yo creo que en los debates a don Luis Guillermo Solís le fue muy bien. Es correcto. Y creo que por eso quedó presidente. Sí, tienen ciertas habilidades para y don Luis Guillermo, yo me acuerdo haberlo visto un 20 de diciembre en la casa de él, porque yo pasé, él es vecino de una amiga mía, estaba en el carro montando unas cosas, un 20 de diciembre de campaña, y yo, ¿cómo le hago? Le digo, pues aquí, ya descansando, viernes a las 3 de la tarde. Descansando viernes. O sea, imagínense, a ese punto nadie sabía quién era Luis Guillermo Solís. Sí. Él estaba en un 3, un 4%, no sé, en un 6%. No. Ni siquiera. Y en enero en los debates fue que empezó. Así es. Y yo creo que ustedes, en eso sí, los felicito, porque debatientes para mí, como personas que debatieron, usted y el señor presidente casualmente, me parece que... Que por cierto, ¿cómo es la relación con el presidente, don Eli? Poca, cordial, pero realmente muy poca. Yo con el presidente he hablado desde que es presidente, ¿verdad? Habré hablado con él 4 veces, o 4 o 5. 3 de ellas... Cuando le regaló las medias.
Las medias me las mandó. No se las dio personalmente. Sí, estaba tratando de acordarme. Pero bueno, fue un bonito detalle. Fue un buen gesto. Sí, fue un buen gesto. Porque, o sea, que hemos coincidido en actividades, o por ejemplo, hace un par de semanas que él firmó una ley que yo había presentado, entonces me invitaron a la conferencia de prensa. Hablé con él 30 segundos porque estábamos en la conferencia de prensa. Sí. Conversaciones a fondo. He tenido 2. Una vez que invitó a la fracción, que él quería conocer a los demás diputados de la fracción. Y en diciembre, que tuvo la cortesía de invitarme a un tamal. Y que fue una conversación estrictamente social. Yo no sé si la gente lo cree o no lo cree. Fue estrictamente social. Había otros diputados y había magistrados de la Corte Suprema. Y no me acuerdo si había gente, creo que no había gente del gobierno, pero ahí tuvimos una conversación de un buen par de horas, pero estrictamente social, chistes y carambadas, ¿verdad? Sí. Bueno, que esos espacios son importantes, claro. ¿verdad? Sí, al final de cuentas es importante también tender puentes y construir empatías, ¿verdad? Para sentarse en el... Pero no puedo decir que sea un presidente muy presente en la Asamblea Legislativa, por lo menos en lo que a nosotros respecta, ¿no? Y doña Natalia, siendo, digamos, el enlace... ¿Usted ha sentido una relación más presente? ¿O? Sí, aunque últimamente la siento más ausente, ¿verdad? Con Natalia yo tengo una magnífica relación. Al principio hablábamos bastante más a menudo, ahora siento que está menos presente. Siento que han delegado mucho el manejo del tema legislativo en Pilar Cisneros, ¿verdad? Pero sí, con ella yo tengo una magnífica relación. Sí. Súper bien. Bueno, ahí se nos acabó el tiempo, ¿verdad? Desgraciadamente, yo, tengo varias preguntas más que hacer, pero quizás las dejamos para otro momento. Otro día, con mucho gusto. Para otro día, porque sí creo que hay mucho que hablar de lo, no sé, me quedó faltando poder hablar más, digamos, de la parte de la asamblea. ¿Cómo usted se ha sentido estando ya en la asamblea y qué tanto usted siente que se puede avanzar? Porque yo, por lo menos, de haber salido 4 años del periodo, siento que se pudieron haber hecho tantas cosas y me da a veces una sensación de ¿por qué a veces es tan difícil, verdad? Llegar a acuerdos. Sí. Y como dice usted, ese ejemplo que puso usted de la reforma en temas de vivienda, ¿verdad? En la comisión que está usted presidiendo. ¡Wow! ¡Qué barbaridad! Esos muros con los que uno se topa, que es tan difícil de explicarle a la gente, porque, o sea, ahí es donde todo se cae. ¿Cómo hago yo para decirle a este señor que ya eso no, que no es que estamos irrespetando un legado o una historia, sino simplemente que estamos pensando qué es lo mejor que podemos hacer ahora para sacar esto adelante, sin ofender a nadie y sin demeritar la gran importancia de estos legados, simplemente entendiendo que estamos en un momento diferente y que necesitamos cosas diferentes, ¿verdad? Así es. A veces es frustrante y ciertamente porque la gente le reclama a uno, la gente dice, pero ¿cuántos proyectos de ley le han aprobado? Pero es que yo puedo presentarlos, pero dependo de otros 56 diputados que me los aprueben, ¿verdad? Y muchas veces se topa uno, a veces es con la defensa a ultranza de lo que se hizo en el pasado, otras veces es un cálculo político. Sí, correcto. En el caso mío, este carajo probablemente va a ser candidato a la presidencia, entonces no hay que darle tantos éxitos, ¿verdad? Y a veces simplemente me cae mal, no lo voy a apoyar. Bueno, qué tristeza que el debate, no, y eso ¿verdad? pasa, yo lo viví también, así que lo comprendo perfectamente. Que la oposición a proyectos buenos llegue a cosas tan bajas, ¿verdad? Por ser políticos. Somos seres humanos. Somos seres humanos, sí. Pero es una lástima por el país, ¿verdad? Porque si eso cambiara podríamos estar mejor. Pero, y hay mucha, yo lo que creo, mi conclusión es esta, hay mucha, y parece... usted como economista probablemente, no sé si me va a decir, Andrea, eso no es una métrica. Yo creo que pero yo creo que sí. Hay una gran falta de inteligencia emocional. Uh-huh. Hay una gran falta de empatía, de compasión y de inteligencia emocional que afecta muchísimo porque la gente en la asamblea se llena de un ego
narcisista, ¿verdad? Que no les permite, o sea, no les permite avanzar, o sea, es una pugna constante y es muy desgastante. Es muy desgastante porque es quién sale en la foto, quién tiene el protagonismo. Como dice usted, va para presidente, hay que bloquearle todo, aunque sean ideas buenas. Entonces, nadie gana al final. Es un pleito, digamos, que no deja nada más que consecuencias negativas para la política nacional, para el crecimiento de un país que tiene tanto para crecer y que desgraciadamente estamos atados por esas mentalidades, ¿verdad? Nos podrían dar 2 horas más si comento eso. Claro. Me imagino. Pero ya no, don Eli, muy agradecidos por la posibilidad de haberlo tenido hoy acá, compartir esa experiencia, ¿verdad? En Asamblea Legislativa. Muchas preguntas pendientes, pero sé que habrá más espacios en el futuro para poder conversarlo. Agradecidísimo, de verdad, con la invitación. Disfruté muchísimo la conversación. Qué dicha. Así que cuando tengan a bien invitarme. No, ya está su casa. Somos vecinos, estamos súper cerca y realmente, nosotros queríamos como hablar más en generalidades. Sé que hay muchos proyectos de los que podemos, ¿verdad? Obviamente extendernos y saber, pero sí a veces es interesante ver tal vez esos detalles que no se preguntan ordinariamente y que tienen que ver más con lo que está pasando a veces hasta detrás de lo que se ve en las noticias, ¿verdad? Así es. Bueno, don Eli, muchísimas gracias. Pura vida, Andrea. Que le vaya muy bien y le deseo Ricardo, muchos éxitos en su función. La verdad, la visión suya la necesitamos presente en las políticas públicas, así que muchos éxitos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por acompañarnos una vez más en este podcast Vamos en Serio. Espero que hayan disfrutado tanto como nosotros de esta entrevista. Agradecemos sus comentarios, preguntas, cualquier mensaje que nos quieran dejar para mejorar, para traer invitados o para hacer preguntas que a ustedes les pueda interesar que hagamos, pues estamos abiertos a escucharlos. Que les vaya muy bien y nos vemos el próximo martes. Muy agradecidos por habernos acompañado en esta nueva edición de este podcast y será la próxima semana que nos veamos de nuevo. Gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos la noche de hoy. Recordarles que ya estamos en todas las redes sociales, nos pueden seguir en Facebook, en Instagram, en TikTok y dar me gusta a todas nuestras páginas para que no se pierdan de los próximos avances. Recordarles que el próximo programa tendremos a un invitado sumamente especial y no olvide su cita todos los martes al ser las 7 de la noche porque aquí vamos en serio.